plantilla aquí. Desde cortar el talud, así, esta plantilla, todita esta plantilla tengo que yo ahora diseñar. Eso se llama plantilla o el emplantillado de la sección transversal. Esa plantillita es una plantilla en corte, como dice su compañero, vamos a cortar todito este material, lo voy a tener que cortar yo, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a hacer. Aló. Me vas a tener que esperar, ya, me esperas, me esperas. Entonces, ¿qué es, como es ahora el diseño de la geometría que tiene que tener esta sección transversal? Como es una plantilla en corte, ¿qué voy a diseñar? A partir del eje del centro de la carretera, el ancho del carril izquierdo y derecho. O sea, el ancho de un carril y el ancho de otro carril, donde circula un vehículo y el otro vehículo. En este caso, el ancho está en función a la clasificación del tipo de carretera que yo hice. Si es una carretera para primera clase, si es para segunda clase, para tercera clase, para trocha carrozable. Entonces, de ahí va a salir el ancho de carril, señores. En este caso, como se observa en la imagen, se ha asumido un carril de 3.30 metros en ambos lados. Luego de eso, se ha considerado un espaldón, que quiere decir también la berma para estacionamientos auxiliares, circulación de peatones, pero de manera auxiliar. Esa distancia, ya saben ustedes, ancho de carril, después incluye ancho de berma. Ese ancho de berma también está clasificado el ancho, no es por ponerlo, sino yo voy a ir a la clasificación del tipo de carretera y el manual diseño geométrico de carreteras, la DG 2018, tiene la tabla donde te da los anchos para los tipos de carretera. ¿Qué necesitas? Necesitas la velocidad que deben imprimir en esa carretera, necesitas el tipo y clase de carretera y te va a decir, señor, su berma puede ser de 60, de 50, de 1 metro, 1 metro 20 y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí ya tenemos el ancho de la berma, ¿correcto? Ya tenemos anchos de carril, ancho de berma. Luego de eso, obliga a diseñar el sistema de evacuación, de drenaje, por decirlo, de evacuación de aguas pluviales, ya que toda carretera está expuesto a qué cosa? A la intemperie, al medio ambiente y a los fenómenos climatológicos. Y los fenómenos climatológicos, pues son la lluvia, la granizo, viento y todo eso. En este caso es fundamental entonces determinar lo que se llama de cuánto va a ser mi sección de cuneta, ¿no? Entonces, para esto también las secciones de cuneta, en su gran mayoría para carreteras, son las secciones en B, como se observa en esta figura. Acá ustedes observan un canal, una sección de una cunetita, que es simplemente un canal abierto para evacuar aguas pluviales que puedan caer en la vía. O sea, caen a la carretera y estos tienen que caer a la cuneta y de la cuneta, pues, tienen que desfogarse, por decirlo así. Perdón, aló. A ver, nos reubicamos nuevamente. Ya, entonces ya sabemos ya.
Porque esto es, a ver, imagínense, es como dibujar, a ver, ustedes han hecho dibujo técnico, ¿no es cierto? Es como dibujar el ancho, voy a medir con mi escalímetro 3.30 metros. Luego de eso voy a aumentarle ¿cuánto? 0.60, que es lo que me ha dado de Berma, ¿no? ¿De dónde saca eso? Del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Luego de eso voy a diseñar la sección de la cuneta, que es un canal abierto nada más. En el manual también recomienda cuánto debe ser el tirante hidráulico, dice. Tanto, es el Y, que va a partir del tirante hidráulico, que es el desde el espejo de agua. Entonces, de ahí ya se puede diseñar cuánto va a ser más o menos este ancho y esta profundidad. Nada más, ¿correcto? Y tendría yo la sección de la cuneta. Una vez que se termina, acá ven ustedes, se termina la sección de la cuneta. Aquí existe un perfilado, un corte del terreno. Ese perfilado puede ser, pues, así, ¿no? Puede ser de repente, pues, ingeniero, ¿por qué no es parado? ¿O por qué no es más echado, por decirlo? Cortan más, ¿no? Eso está en función a la estabilidad del terreno. Si el terreno es estable y acá el material, la tierra, la piedra, lo que compongan, no se desprende, no se cae, entonces puede tener sección así, totalmente recta. Ahora, si es muy suelto y se desprende rápido y se cae, el corte tiene que ser más inclinado para que no se caiga. ¿Cómo se llama eso, señores? Se llama la inclinación de un talud, ¿correcto? Eso se llama la inclinación de un talud, señores. Entonces, la idea de eso es determinar justamente con la inclinación del talud dónde intersecte qué cosa, el terreno con el corte de talud, que se llama el corte de chaflán. O sea, aquí al final, esta intersección se llama el chaflán. Pasa lo mismo acá. Ancho de carril, más ancho de berma, sección de la cuneta, del canalcito que evacúa aguas, y el corte. Ahora, mire, si yo lo pongo recto, aquí va a ser el chaflán, ¿no es cierto? Ahí va a cortar el terreno. Si lo pongo más inclinado, va a ser acá. Entonces, para poder trabajar con lo que es cortes en talud, está en función a la horizontal y la vertical. ¿Para qué? Para poder tener el ángulo de inclinación. Porque yo necesito saber acá cuánto es la medida en la horizontal y cuánto es la medida en la vertical. Haciendo una relación de esta, yo puedo saber cuánto es el ángulo de inclinación que va a tener justamente este corte de talud, señor. Entonces, esa es la forma de graficar una sección. En este caso, para corte. Ahí está también. Ahí pueden ustedes observar. Ahí se ve, ¿no? Más claramente. Todas las partes que debe contener justamente una sección. Ahora, la sección que vimos anteriormente era una sección en corte. Esta es una sección en relleno. ¿Ya? Esta es una sección en relleno. Se ha estabilizado lo que se llama justamente una plataforma en relleno. Aquí nosotros podemos observar los tipos de secciones. O sea, la idea es que ustedes ahora tienen que llegar a esto. A esto tienen que llegar, a seccionar, ¿ve? Aquí, en este primer caso, aquí ven ustedes, este es el terreno. Así está pasando el terreno, ¿no? Se nota, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipos, o qué tipo de graficación a ver aquí? Graficación para corte y graficación para qué? Para relleno. Porque en esta parte vamos a cortar y vamos a darle esta sección. Y en esta otra tenemos que hacer en relleno. No sé si me dejo entender esa parte. Mientras que en la sección que está abajo, aquí,
¿Qué se tiene que hacer? El caso anterior, ¿no es cierto? Cortar, porque yo tengo que graficar la sección. En este caso, fíjense, mire, el terreno está abajo y yo tengo que rellenar para llegar justamente a esa plataforma de sección. ¿Se entiende? Preguntas, señores, a ver acá. No sé si se está captándose lo que se tiene que hacer, porque lo que se va a hacer es justamente después graficar la sección transversal. Lo primero que se tiene que determinar acá, ¿qué cosa es? Olvídense de la carretera, solamente las secciones del terreno, ¿no es cierto? A ver, ¿está claro la idea? Preguntas, señores. Olvídense todavía de la sección de la vía. Vamos a enfocarnos en las secciones transversales que tiene la carretera. Estas secciones están pues amarradas a cada 20 metros, o sea, estas secciones tienen que salir a cada 20, ¿no? Ustedes han puesto progresivas 0, 20, 40, 60. Entonces, en cada 20 tengo que yo sacar una sección transversal. Al 40 otra, al 60 otra, al 80. Así me tienen que salir secciones transversales. Es como, a ver, imagínate, secciones, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, vas encontrando la vía. Así sucesivamente. Entonces, ahí lo que yo tengo que ver, qué tipo de pero imagínense, la proyección mi rasante nada más. Hay corte, relleno, hay corte, relleno, hay corte o hay combinación, hay corte y también relleno, no lo sabemos. Y eso es lo que me va a dar, ¿ya? Entonces, ustedes deben de saber graficar lo que se llama la sección transversal de un terreno. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el campo. Ustedes tienen una libreta topográfica, ¿no es cierto? Para eso les han pedido una libreta topográfica. Entonces, este de aquí, la parte de abajo, es una libreta topográfica. Tiene esta característica, ¿no es cierto? Tiene dos rayitas superiores, una raya de color rojo, creo, al medio, y esto es de cuadrículas bien chiquitas. ¿Es así o no es así? ¿No es cierto? Entonces, el eje que está, o la línea roja que está en el medio, imagínense, es el eje de la carretera. Estoy hablando de la libreta, ojo, de la libreta que ustedes tienen, de la libreta topográfica que se les ha pedido para que hagan sus trabajos en carreteras. Entonces, lo adecúan de esta forma. La línea roja que tiene la libreta es el eje de la carretera. Ahí le van a poner margen izquierdo y derecho. Y ahí pueden ponerle kilómetro aquí, 1 más 0, 0. O si van a empezar desde 0, kilómetro 0, 0. Entonces, ¿cuál es la idea, señores? Imagínense que este sea el perfil del terreno, lo que está marcado con azul, o que está con azul, ¿ya? No hay nada todavía, así lo van a sacar. Entonces, para ello ustedes van a utilizar un instrumento que es muy útil, que se llama el eclímetro, señores, el eclímetro. El eclímetro, ¿qué mide? Mide ángulos verticales, ángulos de subida y ángulos de bajada, que son ángulos de deflexión y ángulos de depresión, señores. ¿Cómo van a medir? Ustedes van a colocar el eclímetro, por ejemplo, en este caso. Vamos a suponer, ya aquí ya se graficó, ya, esta es una libreta para la progresiva más 0,2. Aquí yo pongo para el kilómetro, no, este es de 1 más 0, 0. Ahora lo voy a hacer para el kilómetro 1 más 0,2, es el de abajo, este de acá. Entonces, yo voy a colocar el eclímetro en este punto y lo único que se tiene que hacer es colocar el eclímetro, tiene un nivel, así como el nivel tubular de un nivel de mano de albañil, lo único que hay que poner es horizontal. Y al poner horizontal, yo tengo que ubicar la caída del terreno. Digamos que el terreno tiene esta caída. Entonces va a ser hacia abajo y el eclímetro me va a leer que está yendo a -4 grados. Entonces yo voy a poner aquí -4 grados y más o menos
esa inclinación, ¿hasta dónde estará? Imagínense que está en el terreno, más o menos a 5 metros, ya hasta lo mido. Esto se hace con un jalón y el eclímetro. Tiene que ser medido rápidamente. Y digo, hasta 5 metros tiene una pendiente uniforme. Correcto, entonces le pongo 5 metros. Coma. Nuevamente me voy a este punto. Le pongo en horizontal igualito. Tiene que ser horizontal. El terreno en la horizontal sube nuevamente. Ya no es para bajar, el terreno está subiendo. ¿A cuánto sube? 12 grados positivo, hacia arriba. ¿Y cuánto de distancia más o menos mide? 6 metros. Ah, ya tengo. Coma. Me voy nuevamente a este punto. Ah, el terreno está bajando, -8. ¿A cuántos metros? A 10 metros, correcto. Ya tengo ya hasta ahí más o menos graficado la sección en el margen derecho. Estoy en el terreno, ojo, estoy en el terreno. ¿Eh? Ahora me voy a ir para el lado izquierdo, digo. Ya que está subiendo el terreno, está de subida, ya debe ser positivo. En el eclímetro leo 3 grados. ¿A cuánto está más o menos uniforme esa pendiente, digo? Hasta 9,5 metros, correcto. Lo mido, pues eso, lo tengo que medir. Luego continúo, me voy nuevamente a la horizontal acá. Acá está un poco más inclinado el terreno de subida. Leo el eclímetro, 30 grados. ¿A cuánto está más o menos? 3,5 metros. Correcto, ya está. Luego, el terreno está bajando. Está a -15 en el eclímetro, a 7,5. Entonces, fíjense, estoy sacando datos del terreno para nuevamente ir y representar lo que lo hice aquí. Ahora imagínense, esto lo voy a graficar en el papel, ¿ya? Esto lo voy a graficar en el papel. ¿Hasta ahí se entiende o no se entiende, señores? Preguntas para graficar. Hasta aquí, ubíquense, solamente voy a graficar el perfil transversal del terreno. ¿Se ubican, señores? Sí, ingeniero. Ya, entonces, eso que he graficado con esta libreta de abajo, ¿qué me ha salido? Estas líneas rojas, ¿no es cierto? Eso me está saliendo de cada 20, 20, 20, 20. Estoy sacando lo transversal, lo transversal, lo transversal. ¿Para qué? Para que posteriormente le haga la geometría, lo que hice anteriormente. De acuerdo a la rasante planteada, voy a decir, ¿cuánto va a ser ahora mi ancho de carril? Y fíjense, aquí cito en la línea roja, le estoy dando más o menos la sección de la vía, ¿no es cierto? Aquí va a estar el vehículo, un vehículo va a circular acá, esta es su llantita de un vehículo, este es su llantita, ¿no es cierto? Acá va a circular un vehículo, va a estar, ese es un carril, ahí va a transportar, en el otro carril, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Eso es lo que se hace, entonces, lo primero, sección transversal y después diseñar la geometría, señores. Cuando diseñe la geometría, si la rasante está por encima de la cota terreno, todo este área yo tengo que rellenar, señores. Tengo que hacer relleno, jóvenes. ¿Ya? Perdón.
Ya, a ver, como les decía, jóvenes, entonces este tema tiene que ver justamente, primeramente, con determinar secciones transversales. Luego de eso vamos a condicionar lo que se llama
la geometría de la sección de la vía. Y para ello es conocido pues como el emplantillado. O sea, es la plantilla. Inclusive antes, cuando todavía no habían los software, no se tenía la sofisticación del uso de los paquetes de ingeniería, en las librerías vendían todo lo que es el instrumental para ingeniería, ¿no? Antes se dibujaba a pluma, no había pues plotter. Entonces, ahí inclusive vendían las plantillas normalizadas, según antes no era la DG, era la norma técnica de carreteras, le daban la plantillita. Entonces lo trazaba ahí y le ponía, o sea, esta plantillita. Entonces, ahora pues usted trabaja con un Civil 3D, trabaja con un ADC, ¿no es cierto? Un programa, un paquete de diseño geométrico. Entonces, en el paquete le pide, ¿no? Ancho de sección de carril, izquierdo y derecho, ancho de berma, sección de cuneta, ángulo de inclinación de talud, entonces automáticamente ¡plac! Ya le da la sección. O sea, ya ese es manejo de software, por decirlo así, ¿no? Entonces, el diseño de la sección transversal, aquí creo que ya lo hemos clarificado. La línea azul en esta parte de acá es la sección transversal del terreno. Y aquí le está dando una plantilla, una geometría, en donde tiene que ejecutarse un corte, ¿no? Para llegar justamente a la cota rasante, que es este punto. Aquí sí está clarísimo, señores. A ver, vamos a ver si me están entendiendo. Señorita Aguilar Tito. Presente, A ver, ingeniero. a ver. Entre esta sección que estoy trazando acá, ¿de qué color está el perfil transversal del terreno? El de naranjita. ¿Cómo? Del terreno, señorita, del Ah, del terreno. terreno. El del terreno es el de negrito y se hace un corte para lograr sacar Ah, el de bueno, color de naranja. a ver. Aquí yo lo estoy viendo de azul, ustedes lo están viendo de negro entonces. Sí. El Color per- gris, ingeniero. ya, el perfil del terreno es este de acá, es esto, eso que estoy trazando acá. Y eso ustedes lo van a determinar en el terreno con la ayuda del eclímetro o con el nivel de ingeniero. Hay diversas formas para determinar. Es algo similar como ustedes determinaron el perfil longitudinal, sino que ahora voy a determinar el perfil transversal, o sea, lo perpendicular, ¿no es cierto? Una vez que yo determino esto, voy a hacerle la plantilla. Y este es el emplantillado. Acá distingamos, señores, inclusive cuando hago preguntas en una sustentación de tesis, ¿dónde está ubicada una cota rasante y dónde está ubicada una cota subrasante? No la saben responder, señores, en una sustentación de tesis. A ver, ustedes, ¿dónde está la rasante? La rasante, métanse en su cabeza, es ese pavimento terminado, esa pista, va, así lo entienden ustedes. Donde está con asfalto, donde circulan los carros, ese es la rasante, señores. Entonces, ¿qué proyecto yo, ingeniero? Usted proyecta una subrasante. ¿Por qué? Porque va a llegar a un nivel de explanación y es donde está acá. Hasta acá tiene que usted diseñar una subrasante. Esa es la subrasante, señores. Esa parte de ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede para llegar a la rasante? Justamente aquí nosotros terminamos el curso y ustedes van a ingresar al curso de pavimentos. Y ahí van a diseñar este espesor. Ese espesor, desde la subrasante hasta la rasante. ¿Qué es eso? Que es la estructura del pavimento, señores. La estructura del pavimento descansa en la explanada de la subrasante, señores. ¿Me dejo entender? ¿Preguntas? Esta
es un diseño de una sección transversal en corte, señores. Es como se observa acá. Imagínense, esta línea es la que está cortando, como un cuchillo ahí, ¿ve? Por eso está ingresando, está cortando, y lo que se está observando es esto de acá. Esto se está observándose aquí, ¿ya? Es eso el corte transversal, ¿no? Ustedes han trazado el perfil longitudinal en la línea blanca. Ahora el perfil transversal es esta de acá. En una sección, vamos a decir, los elementos básicos, ya lo hemos descrito. Un derecho de vía. ¿Qué quiere decir? Que a partir del eje usted tiene que sacar esa sección transversal dependiendo del tipo de carretera que va a construir. Por ejemplo, para una de primera clase, 50 metros a cada lado. ¿Por qué tanto, ingeniero? Porque tengo que tener yo una proyección de derecho de vía. Si esta carretera, si es, vamos a decir, de primera clase, como lo que ha sucedido, como la vía Juliá-Capuno. ¿Cómo era la vía Juliá-Capuno antes? Era solamente de una sola calzada, ¿no es cierto? Era de una sola calzada. Ahora se está proyectando para convertirse en una vía de dos calzadas, que está convirtiéndose en una autopista. Entonces, ¿para qué me sirve el derecho de vía? Que en el futuro el incremento de vehículos que circulan en una vía va a crecer. Y eso va a obligar a que esa vía pase de una categoría a otra. Y si yo no tengo un derecho de vía que donde yo pueda proyectar y ampliar mi carretera, o de repente construirle otra calzada como está sucediendo en la vía Juliá Capuno, entonces no tengo dominio de vía ni derecho de vía para futuras ampliaciones o mejoramientos de la infraestructura. Ese es un elemento. Dentro de estos vamos a encontrar toda la plataforma conocido como la corona, que incluye ancho de la calzada, que son los anchos de los carriles, la berma, sección de la cuneta. Todo eso incluye lo que se llama la plataforma y está pues diseñada justamente para albergar lo que es la estructura del pavimento, señores. Y aquí está. Esta línea azul entrecortada que observamos aquí es la subrasante y la rasante está en este punto. Hasta aquí nosotros vamos a llegar con movimiento de tierras para metrado de explanaciones, señores. Acá se observa más claramente, ¿no? Y aquí usted diseña un talud en terraplén. ¿Qué quiere decir sinónimo de terraplén? Anótenlo ahí, señores. Relleno, señores. Terraplén es rellenar. Y talud en corte. Hay que cortar. Han cortado todito esto y le han dado un grado de inclinación dependiendo al tipo de terreno que tenga una estabilidad, que no se desprenda, ¿no? Que pueda caer de repente en la carretera con cualquier movimiento, señores. Entonces, ahí consideramos pues básicamente los elementos de una sección transversal que puede estar tanto para corte como para terraplén o relleno, señores. Entonces, el diseño de la sección transversal, ¿para qué me sirve? Me sirve para hacer movimiento de tierras, pues señores, porque si el terreno natural es como lo hemos señalado, de esta forma, mi geometría es esa plantillita que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, de la carretera, de esa forma. Entonces tengo que mover, pues, tierras, ¿no es cierto? Tengo que eliminar este material que dice corte y rellenar este material que está de rojo acá, ¿no? ¿Se entiende? Es lo que tengo que hacer, lo que estoy viendo, lo que estoy viendo. Y para ello, ¿qué necesito determinar? Necesito determinar este área. Todito este área de corte en azul y este área de relleno que necesito calcular. ¿Para qué? Para determinar el volumen que voy a mover de tierra, el volumen que voy a cortar. ¿Y para qué el volumen? Para calcular, pues, ¿qué cosa? Para calcular el uso de maquinaria, porque esto no lo va a hacer con mano de obra. Tiene que utilizar maquinaria y necesito calcular el costo horario de maquinaria para eliminar cierta cantidad de volumen de tierra, señores. Las secciones típicas generalmente que se presentan son estas. Una sección en corte, una sección en corte y en ladera para relleno, o netamente una sección en corte,
o una sección en ladera que incluya un muro de contención o definitivamente una sección en relleno o una sección en relleno sobre muros, que a veces obliga necesariamente a trabajar. Entonces, estos son los casos típicos en los cuales se pueden presentar secciones transversales de diversas características. Lo primero, como les digo, es sacar la sección transversal del terreno y sobre esta diseñar ¿qué cosa? La geometría transversal del terreno, señores. Bueno, ya acá pueden observar, ya hecho y graficado, ¿no es cierto?, en un dibujo geométrico sobre un plano, la sección transversal típica en corte, que es lo que habíamos visto anteriormente. ¿Dónde está el terreno? Aquí se los voy a colocar. Este es el terreno, señores. Así ha salido la sección del terreno. Y sobre esta, fíjense, han ejecutado todo lo que es la sección típica en corte. Y no necesariamente solamente en corte, porque acá tengo yo toda esta parte acá para terraplén o relleno. Ahora, esta es una sección típica transversal en relleno, señores. Acá. ¿Dónde está el? A ver, acá debe notarse, a ver si se han identificado. Además, ustedes saben dibujo técnico, ¿no es cierto? A ver, señor Acarapi Yankee, Walter Hilario. Arapa. Arapa Quispe. Presente, ingeniero Juan Carlos. A ver, ¿de qué color está graficado el perfil del terreno en esta imagen? El amarillo. La pregunta es, ¿de qué color está graficado el perfil transversal del terreno en esta figura? El amarillo, ingeniero. Correcto, de amarillo. Esta parte de aquí abajo, ¿no? Además, en dibujo técnico, ustedes les han enseñado cómo representar. Esto que está así con líneas diagonalcitas como ladrillito, es una graficación representativa de terreno natural. Dibujo técnico, señores, dibujo técnico, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte de aquí ha habido, donde estoy poniendo X, la cota del terreno. Y esta sería la cota rasante, señores. ¿Cierto? Y aquí, en esta parte donde está graficado de morado, probablemente a partir de ahí está lo que se llama, hasta este nivel nosotros llegamos, como es la subrasante. Este es para nosotros la subrasante, donde está el nivel de morado. La rasante es el blanquito, la superficie. Entonces, ¿cuál es la estructura del pavimento, señores? La estructura del pavimento es esta de acá. Este ancho que está entre lo morado y lo blanquito, ese espesor es lo que se llama el pavimento. Ahí contempla una base granular afirmada, estabilizada, ¿no? Ahí va a haber un relleno, ¿ya? Y sobre eso de repente está la capa de asfalto, pues, señores. Entonces, esa pues más o menos es la idea ahorita. Ya les había indicado que se diseña ancho de carril. Ahora, se ha hablado bastante de drenaje. ¿Qué significa drenaje? Drenaje significa evacuar aguas y en este caso evacuar precipitaciones pluviales, porque nuevamente lo repito, las carreteras están expuestas a fenómenos climatológicos, que son precipitaciones, lluvias, que son la granizada, las caídas de nieve, y estos pues no pueden estar en una vía,
estos tienen que evacuarse rápidamente o desaparecer rápidamente. Entonces, para eso, en este tipo de secciones, no hay la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer una sección de cuneta, porque el agua va a discurrir y va a caer justamente en esta dirección, en ambos lados. Mientras que si es corte, me obliga a diseñar una cuneta. Pero acá algo muy importante, señores. Una vía no tiene una plataforma totalmente recta, sino que a partir del eje debe tener una ligera inclinación en ambos lados. Es como una calamina de dos aguas, ¿ya? Pero la pendiente es muy ligera y eso es conocido como bombeo, señores. ¿Cuánto es el bombeo de mi carretera? En línea recta, el bombeo tiene una pendiente inclinación en ambos lados y eso se llama el bombeo. En este caso, está utilizando un bombeo de ¿cuánto? De 3% para la izquierda y 3%. para la derecha, señores. Ah, tengo que trabajar con un bombeo. Entonces, para hacer mi plantilla, también tengo que incluir eso. Darle una pequeña inclinación, señores. Y acá tenemos una sección típica para una sección en corte. Y es lo contrario, por eso les digo acá. ¿Ven? Acá arriba ya también está lo que se llama la cota terreno y abajo está la cota subrasante y la rasante. Y ahí sí se ha diseñado un corte de una sección de cuneta para evacuar las aguas, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta acá? Aquí está más claro. Acá tengo yo el ancho de la subrasante, que sería todo lo que está en morado. Tengo los anchos de los carriles, que es el ancho de la calzada. Aquí está bien descrito, señores, tanto para corte y para relleno. O sea, así tiene que terminar mi carretera, en otras palabras, finalmente, con esa geometría. Aquí es donde van a circular los vehículos. ¿Ya? Aquí, justamente, aquí va a estar un neumático para que se guíen otro neumático. ¿No? Esta es la parte posterior de un vehículo, de repente que se nota así. Por esta va a estar circulando un vehículo. Por este otro carril, otro vehículo también. No sé, de ida o de retorno, no sé. Pero esto es lo que se tiene que afirmar entonces. Ahí es donde nosotros debemos diseñar ahora. ¿Correcto, señores? ¿Preguntas hasta acá? Aquí un detalle. Fíjese que aquí se está ejecutando en esta parte de aquí un corte. ¿Por qué la inclinación, ingeniero? ¿Cierto? Porque ahí se tiene que seguir cortando. ¿Y por qué no lo cortan recto nada más, no? Entonces acá se hace un estudio de estabilización del talud, de acuerdo al tipo de terreno. Si el terreno, como les digo, es muy suelto, el talud tiene que tener mayor inclinación para que no se caiga el material. Ahora, si es duro, entonces puede incluir un talud casi recto. Entonces, es la relación entre la horizontal y la vertical. Aquí el talud es la vertical sobre la horizontal. Sería igual a 2/1. O sea, el talud es 2.1. ¿Qué es lo que se coloca acá? O sea, ¿qué quiere decir acá? Que voy a trazar yo 1 metro. Acá, 1 metro. Acá, así se entiende esto. 1 metro en la horizontal y en la vertical voy a trazar 2 metros. Estoy midiendo así. Acá 2 metros. Entonces yo voy a trazar esta inclinación, señores. ¿Me dejo entender? He medido 1 metro y 2 metros y lo que tracen uniendo esos puntos, esa inclinación es la que me interesa, señores. ¿Se entiende, no es cierto? El talud ahora sí. Ingeniero, disculpe. A un inicio usted indicó que el bombeo era de 3%.
pero hay un dato de 4%. ¿Ese dato a qué pertenece? Ah, ya. El bombeo básicamente no puede diferir. Estamos hablando del bombeo justamente que está dentro de la calzada, que es donde circulan los vehículos. En este caso, se ha optado en sacar o evacuar rápidamente el agua donde le está considerando a partir de la berma el bombeo. Está bien, muy buena la observación. O sea, este 3% va a ser desde el medio hasta el carril, hasta acá, ¿correcto? Que es donde circulan los vehículos. Y a partir de ahí, aquí hay un ancho de berma y está considerando inclinar un poco más la pendiente, en este caso, para lo que es la berma. Pero eso no quiere decir que incluya a la vía. Entonces, el bombeo en este caso está considerándose para la vía en 3%, ¿correcto? Y no es en 4%. Solamente el 4% está considerándose para la inclinación que tiene en la berma nada más. O sea, hasta donde termina el carril, empieza la berma, ahí le está dando un pronunciamiento de 4%, ¿correcto? Eso suele suceder en algunos casos, no siempre es así. Este es de repente un proyecto en el cual se ha querido evacuar más rápidamente el agua en este caso, ¿ya? ¿Alguna duda más, señores? Entonces, ¿cuáles son los elementos de una sección transversal? Está pues definitivamente la calzada, la berma, la calzada, la berma, el bombeo, el peralte, vamos a ver ahora qué cosa es el peralte, el derecho de vía, los separadores, el gálibo, ¿no? El gálibo que incluye lo que son túneles o de repente puentes de paso, los taludes y lo que son las cunetas. Son todos los elementos de una sección transversal. Y esos son los que tenemos que diseñar justamente para poder hacer la plantilla de la geometría de una vía. Entonces, la calzada o superficie de rodadura, ¿cómo lo van a determinar, señores, ahora? ¿No? A ver, ya sabemos qué es la calzada. La calzada es el ancho, acá. El ancho que incluye carril, carril y carril, ¿ya? Nada más. ¿Me dejo entender? La calzada es carril 1 y carril 2 de manera efectiva. Las bermas son los que están al costado de la calzada. Las bermas son para estacionamientos auxiliares, ¿no? O de repente circulación de peatones. El bombeo es la inclinación que va a tener para evacuar las aguas pluviales, pero dentro de la calzada, ¿correcto? El peralte, entonces, el peralte ya también funciona otra función. Cuando hay curva, no vamos a utilizar bombeo. Cuando hay curva, yo tengo que ejecutar lo que se llama la maniobra del peralte. Entonces, esta sección ya no puede ser así. ¿Por qué? Si va a haber curva, al ejercer un vehículo velocidad, esto puede descarrilarse de la vía. Entonces necesito en el lado del margen donde ejerce la velocidad que absorbe la fuerza centrífuga, tengo que elevarlo, ya no así, ya no bajar. Entonces, eso se llama peralte, señores, ¿ya? En curvas, me dejó entender, el peralte. Si va a girar la curva de la carretera, entonces el peralte tiene que estar elevado hacia un lado. Derecho de vía, ya sabemos que el derecho de vía es el ancho que debe tener para futuras ampliaciones y mantenimiento. Los separadores son aquellos que distribuyen, como veo, las señales de tránsito que distinguen cuánto es la separación de uno u otro carril y también para lo que se llama autopistas, señores. El gálibo son, vamos a decir, perforaciones conocidos como en muchos casos
túneles pequeños. Y los taludes son esos cortes, ¿ya? Esos cortes que hemos señalado. Y finalmente las cunetas son las secciones transversales de los canales de evacuación de aguas pluviales. Entonces, para determinar la calzada o superficie de rodadura, ¿cómo lo vamos a hacer, señores? Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos está compuesto por uno o más carriles. Se divide en estos. No incluye bermas, señores. Generalmente los anchos de los carriles varían entre 2 hasta 3.60 metros en la zona. Entonces, ¿cómo lo van a calcular? Primero, tenemos que saber qué tipo de carretera es. Primera, segunda, tercera clase. O qué tipo de carretera es según orografía, ¿cierto? Esas dos yo necesariamente necesito. Por eso, fíjense aquí. La clasificación dice, si es una carretera de primera clase, segunda, tercera, si es una autopista de primera, segunda clase. Aquí ven. ¿Qué necesito aparte de eso? Necesito la velocidad de diseño. Y aquí ustedes ven la velocidad de diseño que parte a partir de los 30 kilómetros por hora hasta los 120 kilómetros por hora. Supongamos que normalmente se diseña para 90 kilómetros por hora. Aquí. Entonces, yo tengo una carretera de primera clase, digamos. Acá están las carreteras. Mi índice medio diario anual está entre los 2.000 a 4.000 vehículos. Entonces, definitivamente es primera clase. ¿Qué tipo de orografía? 3, digamos. Ya. Entonces, aquí yo puedo proyectar. Entonces, yo veo que no hay nada, pero se asume dicho valor que va entre 7.20 a 7.20. Entonces puedo asumir un total de ancho de calzada o de rodadura de 7.20 metros. Entonces, si es 7.20, entre 2, ¿cuánto será el carril? 3.60. ¿Se dan cuenta? Es la forma de determinar ancho de superficie de rodadura o calzada. De igual forma, las bermas. Ahí ustedes observan. Las bermas son franjas longitudinales adyacentes a la calzada o a la superficie de rodadura. Y es la parte de la carretera destinada a la circulación de peatones o donde los vehículos pueden estacionarse en situaciones de emergencia. Nada más. Constituye un margen de seguridad para evitar accidentes. Los anchos de las bermas se establecen en el siguiente cuadro. De igual forma, señores, aquí lo primero que necesito es saber cuánto es la velocidad de diseño, 90 kilómetros por hora. ¿Qué tipo de carretera? Carretera, está acá, que tiene un índice medio diario anual de, vamos a decir, entre 2.000 a 4.000 vehículos, ¿no? 3.000 tantos, digamos. Entonces está en este rango, es de primera clase, digo. ¿Y qué tipo de orografía tiene? Tiene el tipo 2, ya está. Entonces intersecta acá, 90 kilómetros por hora, por una carretera de segunda clase, entonces su berma va a ser de 3 metros. Ya tengo la distancia de berma, señores. ¿Correcto? Entonces, aquí el tercer elemento es el bombeo. Y como ya lo habíamos dicho, el bombeo señores, es esa inclinación para evacuar, ¿no es cierto? Para ello, se considera, pues, algunos bombeos recomendables. De acuerdo al estudio hidrológico en la zona, necesito saber cuánto es el nivel de precipitación anual en la zona donde se va a hacer la carretera. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, le dice, ponga usted 1%, 2%, 3%, 4%, o no sé. Ahora, pasa lo contrario, ¿no? Si es en secciones en las cuales la vía considera, como quien dice, una curva, entonces ya no se llaman bombeos, sino peraltes. Entonces, como estamos hablando para hacer la evacuación de estas, los valores de bombeo en la calzada salen pues
donde el proyectista define el bombeo. Los valores de bombeo en la superficie rural se establecen a partir de esta tabla que está en la norma, donde primero tiene que usted saber qué tipo de superficie va a diseñar. ¿Un pavimento asfáltico o de concreto? O de repente un tratamiento superficial nada más, o de repente es una carretera firmada, o sea, de tierra, por decirlo así, ¿no? Entonces, el bombeo sale a partir de lo siguiente. Dice, si las precipitaciones son menores a 500 milímetros al año y su carretera va a ser de pavimento asfáltico, entonces póngale 2% de bombeo. Ahora dice, no, las precipitaciones son mayores a 500 milímetros al año y mi carretera sigue siendo de pavimento asfáltico, entonces póngale 2.5% de bombeo. Señor, ¿de dónde saco este valor de precipitaciones? Del estudio hidrológico. Un estudio hidrológico puede saber, porque tengo que necesitar toda la información, pues, del lugar donde va a hacerse la construcción de una carretera. Entonces, eso obliga de repente a hacer, pues, este tipo de trabajos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hasta acá estamos bien o no estamos bien? Ya estamos dando todos los elementos. ¿Ah? Cuando yo les dije, diseñenme una diseñe la sección transversal de una vía bajo las siguientes características. Carretera de primera clase, con una velocidad de diseño de 90 kilómetros por hora, de una sección de una cota tal, considerando todos los elementos bajo la DG 2018, entonces ustedes tienen que sacar de acá. Pues por eso me estarán entendiendo, porque esto es simplemente graficar una plantillita nada más. ¿Ah? Al final voy a llegar a la plantilla. Todo esto me va a llevar a esto, señores. A esto de aquí. A dibujar esto. Desde acá. Esto que estoy trazando con azul. Eso, todita esa plantillita es lo que yo necesito ahora dibujar. ¿Ya? Y el peralte, como les digo, cuando hay una curva, la sección de la vía ya no se dibuja, pues ya, ¿no? Antes el bombeo era así, ¿no es cierto? Estoy haciendo algo exagerado. En el peralte con curva es un lado es inclinado y el otro así. Este es el eje de la vía. Entonces el vehículo circula aquí, ahí. Entonces, y tiene razón porque justamente la fuerza centrífuga tiene que ser absorbida porque en curva no le voy a hacer yo así. Escuche que el carro se va al barranco. No va a absorber la curva, la fuerza centrífuga cuando ejerce una velocidad. Entonces, los peraltes están en función a la velocidad que uno ejerce. Si es menores a 90 kilómetros por hora, dice, y tiene radios de 7.5 metros, entonces los peraltes van a ser considerados a partir de estas consideraciones, dice. Valores de peralte máximo. En este caso, vamos a decir, en pueblos o ciudades que atraviesan de zona urbana, el peralte máximo absoluto puede ser 6% y el normal puede ser 4%. O en zona rural, plano, ondulado o accidentado, el peralte absoluto puede ser 8% o el peralte normal 6%. En zona rural, un terreno accidentado o escarpado, más peligroso, el peralte puede ser el peralte absoluto 12% u un peralte normal de 8%. En zona rural con peligro de hielo, más peligroso, ¿no? O sea, peligro de hielo, o sea, hay temporadas de helada, llueve, entonces suele congelar la vía, se vuelve resbaloso, ¿no? Entonces, el peralte absoluto puede ser 8% y el normal 6%. Entonces, aquí pues justamente se trabaja en función a esa pequeña inclinación, ¿ya? Esa inclinación que tiene para poder diseñar el peralte cuando se trata en curvas. El derecho de vía, señores, el derecho de vía, acá está. Anchos, estos son lo mínimo, ¿ah? A ver, vamos a ver, ¿qué cosa es un derecho de vía? Señor Arapa Quispe Juan Carlos, Sí, ingeniero. ¿qué es el derecho de vía? ¿Puedo leerlo?
No, pues, si me vas a leer, no. ¿Qué es el derecho de vía? ¿Qué es? O sea, a ver, explícalo como tú lo has entendido. Porque aquí, si lo vas a leer, de nada me sirve. ¿Qué has entendido tú por derecho de vía? ¿Para qué sirve un derecho de vía? A ver. Las A ver. medias, pero no le entendí, ingeniero. Ya, Canasa Maita Lady. Presente, ingeniero. Ya, ¿para qué sirve el derecho de vía? A ver, o alguien, a ver, alguien que nos pueda decir No para sabría decirle, ingeniero. Ingeniero, es la franja de terreno para que cambie ¿cómo se llama? No, por ejemplo, de carretera de primera clase a segunda clase al pasar del año. Ya, está más, un poquito más claro. Señores, el derecho de vía es como lo dice, una franja de dominio de vía de la carretera, o sea, de la vía. Tiene que haber un espacio. ¿Para qué va a haber ese espacio, ingeniero? ¿Para qué, señores? Para darle futuras ampliaciones a la vía, para darle ampliaciones en infraestructura. Señores, por ejemplo, lo pongo como lo dije, la carretera Juliaca Puno, todos conocíamos, antes cómo era la vía, era solamente una calzada, ¿no es cierto? No había más. Hoy en día la proyección ha colapsado, el índice medio diario anual dice que ya no puede ser carretera de primera clase, tiene que pasar a una autopista de segunda clase. Entonces, señores, yo necesito espacio, porque si las viviendas o estarían pegaditas a la carretera, ¿dónde hubiese ampliado pues yo la vía? Entonces, eso se llama derecho de vía, para posteriormente ampliar la carretera o pasar de una categoría a otra. Para eso yo necesito. Entonces, aquí la tabla que especifica el DG 2018 establece que los anchos mínimos para autopistas de primera clase deben ser de 40 metros. Para autopistas de segunda clase, 30 metros. Para una de primera clase, 25 metros. Para una segunda clase, 20 metros. Y para una de tercera clase, 16 metros. Eso tiene que estar en consideración. Pero hoy en día, pues, es casi un poquito difícil encontrar eso. Porque después cuando se quiere proyectar, en la parte legal hay que estar comprando terrenos en lugares críticos para poder tener justamente este tipo de casos. Y es el caso del por qué en muchas de las situaciones la autopista Juliaca-Puno no se termina, porque todavía no tienen la compra de todos los terrenos donde está diseñado la ruta. No está, no tiene. Entonces, ahí ha limitado. Claro, hay muchos tramos, está limpio, ¿no? Tiene derecho de vía. Pero llega a las urbes, como son Paucarcolla, Caracoto, no sé dónde, donde no tiene espacio de derecho de vía. Entonces, ahí, caballero, la parte legal tiene que comprar los terrenos, adquirir los terrenos para poder pasar y hasta lograr incluir un derecho de vía apropiado para que estos puedan estar de acuerdo a la normatividad cumpliendo todas las especificaciones técnicas, señores. Bueno, los separadores básicamente son pues las fajas de terreno paralelos al eje ¿no? Aquí pueden considerarse las líneas y ahí están las fajas de terreno que son separadores de las direcciones opuestas al tránsito, por decirlo así, y separadores, separar la calzada del mismo sentido en el tránsito. Son señales que se pueden considerar una vez concluida la vía. Y el gálibo, pues, básicamente es como un túnel, nada más, pues, ¿no? En muchos de los casos también se puede considerar con capas asfálticas y considerado, pues, sobre una estructura. Es un ducto, vamos a decir. El gálibo tiene una altura libre considerable, ¿no es cierto? Para superficie de rodadura para inferior de una superestructura de un puente, por decirlo así. O el gálibo para carreteras será de 5.50 metros como mínimo. Para puentes sobre recursos hídricos, la altura libre debe ser para un diseño de un proyecto. Entonces, en muchos de los casos, la estructura de un puente
requiere pues de una estructura que tiene un gálibo, por ejemplo, para distancias cortas. Es la cobertura de una estructura en el cual necesito yo justamente para diseñar pontones o puentes pequeños. Y eso trabaja en función a una obra de arte, por decirlo así, en una vía, una sección transversal. Y el talud es la inclinación del terreno. Ya sabemos, ya los había dicho, ¿no es cierto? El talud, como su nombre lo dice, las inclinaciones del terreno con respecto a su horizontal y que adopta la estructura de la tierra por desglosarse. Los taludes, en este caso, tenemos valores referenciales para taludes en corte. Ya sabemos que el talud es una relación, señores, acá. Este es el talud. Es una relación entre la distancia horizontal y la distancia vertical. ¿Ya? Aquí. Entonces, los valores referenciales están en función a la clasificación de material de corte, por decir. ¿Qué es lo que prima primero? La altura de corte, ¿no es cierto? ¿Y cómo determino la altura de corte? Sección transversal de terreno, y acá tengo la cota rasante. Esta altura. Esa altura. En este caso sería por relleno, ¿no? Pero podría ser también corte. Entonces, ahí yo primero lo que voy a identificar es la altura. Si son alturas menores a 5 metros, dice, y es roca fija, considere talud 1,10. ¿Qué quiere decir? 1 en la horizontal y 10 en la vertical. ¿Me dejo entender? ¿Cómo va a ser entonces, ingeniero? Entonces, mida usted 1 metro en la horizontal y 10 metros en la vertical y después junte. Sí. Entonces mido 1 metrito en la horizontal y mido 10 metros en la vertical. Y después junto esta línea. Ahí está mi talud. Esa inclinación es. ¿Se entiende, señores? Porque eso yo necesito para determinar la intersección del chaflán, ¿eh? Ahora, hay alturas de 5 a 10 o mayores a 10 metros. No lo sabemos pues, hasta dónde llegará el corte, ¿no? Entonces, acá tiene la clasificación desde roca fija, roca suelta, material más liviano que es grava, limo arcilloso y arenas. En arenas, fíjese, es fuerte la inclinación ya. En arenas es 2,1. 2 la horizontal, ¿no? La horizontal es más inclinada y 1 nada más la vertical. O sea, aquí, en este punto yo digo 2 metros y en esto 1 metro. Entonces, ¿ve? Es más inclinado. ¿Por qué? Porque la arena se desprende rápidamente, pues, ¿no? Entonces, finalmente aquí vean ustedes una carretera y los taludes son estos cortes que le han hecho acá. ¿Ve? Ahí le han hecho su talud, su inclinación. ¿A dónde va a cortar? Y aquí en el otro, ahí he terminado y aquí han tenido que rellenar esta parte, fíjese, ¿no? Se ubican, ¿no? Aquí, un talud en relleno, igual es la inclinación para estabilizar ese suelo, ¿no? Y ahí están los taludes que han sido cortados. En los cuales todo esto tiene que trabajar sobre un movimiento de tierras. Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales a fin de modificar las formas de la naturaleza o de aportar materiales útiles en obras públicas de minería o industria, por decirlo así. ¿Qué es lo que se va a trabajar en movimiento de tierras? Excavación, carga, acarreo, descarga, extendido, humectación y servicios auxiliares.
para ingresar a este tema, una vez que se ha determinado la sección transversal del terreno, yo quiero llegar pues a la subrasante. Y la subrasante es esa plantillita que yo hice y hasta ahí lo voy a dejar. Una vez que yo ya tenga definida la plantillita, entonces tengo que llevar a la explanación, señores. Y la explanación involucra cuánto voy a cortar y cuánto voy a rellenar. Y esa es la labor que debe ejecutar la maquinaria cuando empiece a cortar y trazar. El del terreno natural lo va a empezar a tajar así, lo va a empezar a cortar así, de acuerdo al trazo. Entonces, las explanaciones son un conjunto de cortes y terraplenes o rellenos, ¿no? De una obra vial ejecutada hasta la superficie subrasante, de acuerdo al proyecto. Su función es proporcionar apoyo al pavimento. Está claro lo que les dije. Vamos a llegar a una explanación de subrasante donde va a apoyarse el pavimento. Para eso ustedes ya van a hacer diseño de pavimentos en otro curso y van a diseñar el espesor de la subbase, de la base y de la carpeta de herradura. Y esa estructura va a descansar justamente en la explanada que nosotros definamos ahora, ¿no? Entonces, el movimiento de tierras es pues para la construcción de una carretera, donde el movimiento de tierras necesario para la construcción de una carretera se determina a partir de los perfiles o secciones transversales obtenidas a lo largo del eje de la vía. La longitud de estos perfiles, su espaciamiento y la forma de obtener la información dependen de diferentes factores que se tratan a lo largo de este capítulo. Vamos a ver. Sobre cada uno de los perfiles transversales del terreno se debe ubicar a partir del estudio de estabilidad de taludes y del diseño horizontal, transversal y vertical, la explanación necesaria con el fin de cuantificar las áreas de excavación o de terraplén, por decirlo así. Y eso es lo que hemos hecho. Allí, nuevamente regresemos a la sección transversal del terreno. El área de explanación está definida por la banca. ¿Qué cosa es la banca, señores? La subrasante. La banca es ahí, por eso dice banca, subrasante. Ahí va a descansar la estructura del pavimento. Los taludes y el perfil transversal del terreno natural, mientras que el ancho de la explanación es la distancia comprendida entre el chaflán izquierdo y el chaflán derecho, tal como se ve. ¿Qué cosa es el chaflán, señores? Es donde va a terminar pues la sección, ¿no es cierto? Según el talud definido. Yo he hecho la sección acá, ¿no? Acá ustedes observan el terreno y acá se ha terminado lo que se llama la sección. Es el chaflán izquierdo y acá el chaflán derecho. Y tengo todos los datos. ¿Cuál es la idea ahorita? Calcular el área de corte y el área de relleno, señores. ¿Qué voy a determinar? El área de la explanación. Área de explanación en corte, área de explanación en relleno. Entonces, el cálculo del movimiento de tierras debe realizarse por medio de secciones transversales por las siguientes razones. El volumen debe ser discriminado por sectores de acuerdo al tipo de suelo, ya que los costos de explanación varían de acuerdo a esto, ¿no? Es muy importante. A partir de las secciones transversales se obtienen los chaflanes, que deben ser ubicados en el terreno con el fin de indicar los límites de la explanación y la altura de los taludes. Es lo que les he dicho. Acá, los chaflanes. Chaflán izquierdo, donde termina, chaflán derecho. O sea, es donde intersectan la plantilla con el terreno, donde termina. Para elaborar el diagrama de masas y manejar de la mejor forma los volúmenes de tierra excedentes, se requiere obtener cantidades como mínimo cada 100 metros. Esta es una recomendación, señores. La gran mayoría de entidades oficiales y privadas exigen la presentación del diseño transversal y el movimiento de tierras por medio de secciones transversales debido a que se tiene una información gráfica mucho más completa y detallada. O sea, se tiene que presentar pues necesariamente los planos de manera obligada. Para el diseño del drenaje, principalmente cunetas y alcantarillas, se requiere tener dibujadas las secciones transversales. Entonces, a partir de ello, el levantamiento de las secciones transversales, ya lo habíamos dicho, lo puede hacer usted con nivel o con el eclímetro, como lo habíamos definido anteriormente.
El nivel look o nivel de mano, que es lo que tiene el dispositivo del eclímetro, este método se emplea principalmente en vías nuevas o vías existentes sin pavimentar que requieren ser ampliadas y rectificadas. Permite obtener valores de cotas absolutas o cotas relativas, siendo este último el más empleado ya que no requiere haber nivelado el eje y además la probabilidad de error es menor. Entonces, a partir del eje con el nivel ubicado a una altura determinada, se toman lecturas sobre una mira que se va moviendo sobre los quiebres y variaciones importantes de las pendientes. O sea, es lo que hemos hecho, señores. Es lo que nosotros hemos determinado. Solamente acá lo hace con diferencias de altura nada más. Tal como se observa aquí. ¿No? O sea, este es el eje de la carretera. Y acá imagina, ¿dónde está? Hasta aquí más o menos es uniforme, pues. Ah, hasta aquí, dice. Entonces, ¿qué mido? Mido de manera horizontal hasta donde cambia y mido más o menos la altura del desnivel. Nada más. ¿No? ¿Se entiende? Y sigo acumulando. Nuevamente sigo midiendo desde este punto hasta este otro. Y acá voy a medir otro desnivel. Desde este punto hasta este otro de acá. Este desnivelcito. Sigo acumulando otra distancia hasta acá. Pero sigo determinando el desnivel que existe entre este punto y este otro punto. Y así sucesivamente. ¿Qué estoy determinando? Esto se hace pues, con el nivel de ingeniero. Con el nivel de ingeniero usted puede poner la mira. Acá, imagínense, aquí está colocando las miras. Acá, mira, 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 ¿no es cierto? O sea, se está poniendo en sección transversal, o sea, recto ahí, ¿no? Como es acá en el eclímetro. Y más o menos donde cambia, pone la mira, lectura, y mide. Lectura, mide, o sea, con el nivel, o sea, como la nivelación que hemos hecho, ¿ya? Tal y como hemos hecho la nivelación, nada más. Y es lo único que hace. Y lo registra, pues, los valores de diferentes alturas con respecto a su signo y distancia. Abscisas quiere decir de la progresiva. Lo que ha registrado es esto. La diferencia, la altura y la distancia. Lo mismo nomás. La lectura que ha leído en la mira y la distancia 1. Lectura 2, distancia 2. Y así sucesivamente. ¿Aló?
A ver, entonces, continuemos. Entonces, esto es similar, como les digo, ¿no? Acá lo que ha hecho es de una estación, ya saben que el nivel no se estaciona en una estaca, nada. Es como cuando han ustedes nivelación. Entonces, lo que ha sacado a partir de esa es pues una distancia, ¿no es cierto? Acá la distancia se mide con una wincha normal. Yo mido la distancia de este punto hasta acá de manera normal en la perpendicular y ha medido 8.60. O sea, la distancia 1 se podría decir, ¿no? Acá, esta distancia 1 lo ha medido y después ha medido cuánto tiene esta de acá. Ahí está. Luego ha medido la otra y la distancia, lo que ha puesto la mira en ese punto y así sucesivamente. Nada más. Y lo que ha registrado posteriormente también trabaja, ¿no? Justamente para determinar ya, digamos, para un cálculo de cotas, por decirlo así. ¿Qué te voy a darte? Te voy a darte justamente la cota de esta abscisa y ve, por eso acá ven ustedes, la distancia es la misma, lo único que está haciendo ahora es sumarle 0.5. A ver, fíjense, 1520 acá, esto, 1520, más 0.5 me está dando 1520.82. O sea, sumen o resten, estaría calculando la libreta para las secciones con sus cotas ya. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar, señores, creo que hasta las 11 teníamos, ¿no? Día de mañana continuamos, señores, ¿ya?